Había una sala llena de las personas más poderosas de España. Directores, inversores, políticos, periodistas. Todos con sus mejores trajes, sus mejores sonrisas, sus mejores mentiras bien puestas. Era la noche que todos esperaban. Una gala de negocios que definiría el futuro de muchas empresas. Y en esa sala, entre toda esa gente importante, había una mujer que había llegado sola, que había construido todo con sus propias manos, que había roto cada barrera que el mundo le puso enfrente. Su nombre era Valentina Okonkwo, CEO, fundadora, millonaria por derecho propio. Una mujer negra en un mundo que nunca la quiso ver sentada en esa mesa. Pero ahí estaba, con su vestido negro impecable, su copa de vino tinto en la mano y una agenda llena de reuniones que podían cambiar el rumbo de su empresa para siempre. Nadie sabía lo que iba a pasar esa noche. Nadie sabía que en menos de 3 horas el mundo entero estaría hablando de lo que ocurrió en esa sala. Que un solo gesto, un solo momento de desprecio iba a desencadenar una tormenta que nadie podría detener, ni siquiera la mujer que la provocó. Esta es la historia de Valentina, la historia de lo que pasa cuando el racismo se encuentra con alguien que ya no tiene miedo. Quédense, porque esta historia no termina como creen. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender quién era Valentina Okonkwo antes de que el mundo supiera su nombre. Había nacido en Valencia, hija de padre nigeriano y madre española. Desde pequeña supo lo que era ser diferente, lo que era sentir las miradas en el supermercado, en el colegio, en el autobús, lo que era escuchar comentarios que se disfrazaban de broma, pero que dolían como cuchillos. Su madre le enseñó a ignorarlos. Su padre le enseñó algo diferente. Le enseñó que la mejor respuesta al desprecio es el éxito. Valentina lo tomó en serio. Estudió economía en la Universidad Complutense de Madrid con beca. Se graduó con honores. Trabajó en 3 empresas diferentes, donde fue la única persona negra en la sala durante años. Aprendió a leer contratos mejor que los abogados. Aprendió a hablar en público mejor que los directores. Aprendió a sobrevivir en un mundo que constantemente le recordaba que ella no era bienvenida. A los 32 años, fundó Onyx Capital, una empresa de inversión y desarrollo tecnológico con sede en Madrid y oficinas en Barcelona, Lisboa y Ámsterdam. En 5 años, Onyx Capital había crecido hasta convertirse en una de las firmas más influyentes del sector en el sur de Europa. Valentina no era solo exitosa, era una amenaza. Y esa noche, en aquella gala, alguien lo sintió así. La gala se celebraba en el Hotel Palacio de los Reyes, uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. 300 personas, mesas de cristal, champán francés, discursos sobre innovation y progreso. Valentina había sido invitada como oradora principal. Iba a presentar un proyecto de expansión que buscaba atraer inversores europeos para llevar Onyx Capital al siguiente nivel. Era su noche. Había preparado cada palabra, cada dato, cada slide de su presentación durante semanas. Había elegido su vestido con cuidado. Había llegado con confianza. Había llegado lista. Lo que no había preparado era lo que estaba a punto de ocurrir. Isabela Montserrat de Villarreal era la esposa de Rodrigo de Villarreal, uno de los hombres más ricos de España, dueño de un conglomerado empresarial que tocaba desde construction hasta medios de comunicación. Isabela era conocida en los círculos de élite de Madrid por su presencia imponente, su lengua alijada e incapacidad total para tolerar que alguien que no fuera de su mundo ocupara un espacio que ella consideraba suyo. Había llegado esa noche con su marido, con sus joyas, con su actitud. Y desde el momento en que vio a Valentina en la entrada del salón, algo en su mirada cambió. No era curiosidad, era otra cosa. Era el tipo de mirada que Valentina había aprendido a reconocer desde niña. La mirada que decía sin palabras que no pertenecía ahí. La velada comenzó con normalidad. Discursos de bienvenida, rondas de networking, conversaciones de negocios entre personas que se conocían desde hace años. Valentina se movía con naturalidad por la sala, saludando a inversores, intercambiando tarjetas, construyendo las relaciones que su empresa necesitaba. Estaba en su elemento, estaba bien. Pero Isabela Montserrat de Villarreal la seguía con los ojos. No de manera obvia,
de esa manera sutil que solo las personas que han sido observadas toda su vida saben detectar. Valentina lo notó, lo registró y continuó. El incidente ocurrió durante la primera hora de la noche, antes de que comenzara la cena formal. Valentina estaba de pie junto a un grupo de inversores conversando sobre los mercados emergentes en África Occidental. Era una conversación importante. Los inversores estaban interesados. Valentina hablaba con la precisión y la pasión que la había llevado hasta donde estaba. Y entonces, en medio de esa conversación, Isabela Montserrat de Villarreal pasó por su lado. No tropezó. No fue un accidente que nadie en esa sala pudiera creerse. Isabela caminó directamente hacia donde estaba Valentina y con un giro calculado de su brazo, derramó su copa de vino tinto completamente sobre el vestido de Valentina, desde el hombro hasta la cadera. Una mancha roja oscura que atravesó la tela negra como una herida. El salón se quedó en silencio un segundo, solo un segundo, y entonces Isabela Montserrat de Villarreal miró a Valentina y con una sonrisa que no era una sonrisa, dijo en voz alta suficiente para que varios invitados la escucharan que ella no había visto a la mujer ahí parada, que quizá la próxima vez debería ser más cuidadosa con dónde se ponía. Y entonces se marchó, sin disculparse, sin detenerse, sin mirar atrás, como si Valentina fuera un mueble que había golpeado sin querer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros miraron a Valentina esperando ver cómo reaccionaba. Los inversores con los que estaba conversando parecían no saber qué hacer. Valentina se quedó inmóvil por un momento. El vino chorreaba por su vestido. Su mano seguía sosteniendo su copa intacta. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No la sonrisa de alguien que acepta la humillación, sino la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. Excusó su presencia con calma, se dirigió al baño, y lo que hizo en los siguientes 10 minutos iba a cambiar todo. Dentro del baño, Valentina sacó su teléfono, le llamó a su asistente personal, le dio instrucciones precisas y rápidas. Llamó a su abogado, le dio más instrucciones. Llamó a una persona de su equipo de comunicaciones y luego, antes de salir del baño, hizo algo que en ese momento pareció pequeño, pero que en pocas horas iba a resultar enorme. Publicó en sus redes sociales una fotografía de su vestido manchado, tomada desde el ángulo exacto para que se viera todo con claridad, y escribió un texto corto y directo, sin gritar, sin insultar, solo los hechos, lo que había pasado, dónde había pasado, el nombre del evento y la descripción exacta de lo que Isabela Montserrat de Villarreal había hecho y dicho. No mencionó el nombre de Isabela directamente, pero dejó suficiente información para que cualquiera que estuviera en ese salón supiera exactamente de quién estaba hablando. El post se publicó a las 8:15 de la noche. A las 8:25 ya tenía 10.000 reacciones. Valentina volvió al salón, se cambió de chaqueta con la que había llegado, cubrió la mancha lo mejor que pudo y subió al escenario a las 9 en punto para dar su presentación. Había centenares de personas mirándola. Muchas de ellas ya habían visto el post. El murmullo en la sala era visible. Y Valentina habló durante 40 minutos con la precisión de un bisturí y la convicción de alguien que no tiene absolutamente nada que perder. Su presentación fue brillante. Los inversores aplaudieron. Los números eran sólidos. El proyecto era extraordinario. Y al terminar, 4 de los 5 inversores europeos con los que esperaba reunirse la abordaron directamente para pedirle una reunión formal. Mientras tanto, en las redes sociales, el mundo ya estaba ardiendo. A las 10 de la noche, el nombre de Valentina Okonkwo era trending en Twitter en España. El post con la fotografía del vestido manchado había sido compartido más de 50.000 veces. Los medios de comunicación habían comenzado a recogerlo. Periodistas que estaban en el evento empezaron a confirmar la historia. Testigos del salón comenzaron a publicar sus propias versiones de lo que habían visto. Y entonces, lo que nadie esperaba, un camarero que había estado exactamente en el ángulo correcto durante el incidente había grabado todo con su teléfono. No el audio, pero sí el video. Se veía claramente cómo Isabela Montserrat de Villarreal giraba hacia Valentina. Se veía el gesto deliberado. Se veía el vino cayendo. Se veía la sonrisa y se veía a Valentina quedándose absolutamente quieta, sin reaccionar con violencia, sin gritar, sin derrumbarse, solo esa sonrisa que el mundo entero iba a analizar durante los siguientes días. El video se volvió viral antes de la medianoche.
9 millones de reproducciones en menos de 4 horas. Los comentarios se acumulaban por millones. Personas de toda España, de toda Europa y de otros continentes estaban hablando de lo que había pasado en esa gala. Y mientras el mundo procesaba el video, las consecuencias ya habían empezado a moverse en cadena. Los socios comerciales de Rodrigo de Villarreal, el marido de Isabela, comenzaron a recibir llamadas. Algunas de sus empresas dependían de inversores internacionales que ahora estaban viendo ese video en bucle. 3 fondos de inversión europeos que tenían acuerdos pendientes con el conglomerado de Villarreal emitieron comunicados separados señalando que estaban revisando su relación comercial a la luz de los recientes eventos. Una revista de negocios que iba a publicar un perfil positivo de Rodrigo esa semana llamó a su equipo para decirles que el artículo quedaba en pausa indefinida. El hotel donde se celebró el evento publicó un comunicado disculpándose con Valentina y anunciando que estaban revisando sus políticas de gestión de eventos, y la empresa organizadora de la gala, que tenía contratos con varias corporaciones, empezó a recibir cancelaciones. Pero lo que nadie podía haber anticipado fue lo que pasó dentro del mundo empresarial español en esas mismas horas. Valentina había pasado años construyendo relaciones, años siendo la única persona negra en salas donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada, años escuchando que tenía que trabajar el doble para que la tomaran en serio. Y en esas horas, todas esas relaciones, todo ese trabajo, todo ese doble esfuerzo se convirtió en una red que respondió. CEOs que la conocían publicaron declaraciones de apoyo, inversores que habían dudado firmaron compromisos esa misma noche. Una importante plataforma de medios digitales de habla hispana le ofreció cobertura exclusiva para contar su historia en sus propias palabras. Y antes del amanecer, 3 inversores que no tenían relación previa con Valentina habían contactado a Onyx Capital para solicitar reuniones de inversión. Isabela Montserrat de Villarreal, mientras todo esto ocurría, estaba en su casa en el barrio de Salamanca, sin entender todavía la magnitud de lo que había desencadenado. Su equipo de relaciones públicas trabajó toda la noche tratando de contener el daño. Primero intentaron decir que había sido un accidente. El video lo desmontió en segundos. Luego intentaron decir que el contexto había sido malinterpretado. Nadie les creyó. Luego intentaron publicar una disculpa redactada con tanto lenguaje corporativo y tan poco sinceridad que generó una segunda ola de críticas más fuerte que la primera. Las personas que defendieron a Isabela en los primeros comentarios fueron desapareciendo silenciosamente. Sus propias amistades dejaron de responder mensajes públicamente, y cuando el sol salió sobre Madrid esa mañana, el nombre de Isabela Montserrat de Villarreal estaba unido para siempre a ese momento frente a las cámaras del mundo entero. Valentina Okongwu no necesitó gritar esa noche, no necesitó vengarse, no necesitó hacer nada más de lo que ya había hecho toda su vida, que era trabajar, prepararse, construir y no doblarse. Lo que ocurrió fue simplemente que el mundo finalmente estuvo mirando en el momento correcto, y lo que vio fue la verdad. En los días siguientes, Valentina dio una entrevista en un importante programa de televisión español, donde habló con una calma que impactó a millones de personas. No habló con rabia, habló con claridad. Dijo que lo que le había pasado a ella no era un incidente aislado, que era la experiencia cotidiana de millones de personas que cargaban con el peso del racismo en sus lugares de trabajo, en sus espacios sociales, en sus vidas profesionales, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo grabara, sin que el mundo ardiera por ello. Dijo que ella había tenido la suerte de que alguien estuviera grabando. Dijo que la pregunta que deberíamos hacernos no era por qué había reaccionado con tanta calma, sino por qué el mundo necesitaba un video para creerle. Esas palabras dieron la vuelta al mundo, fueron traducidas a más de 20 idiomas, fueron citadas por legisladores, periodistas, profesores y activistas en toda Europa y en América Latina. La historia de Valentina Okongwu se convirtió en uno de los casos más discutidos sobre racismo institucional y social en el ámbito empresarial en lo que iba del año. Onyx Capital cerró ese mes con la mayor ronda de inversión de su historia. Los acuerdos que Valentina había ido a buscar esa noche a la gala se firmaron. Los nuevos inversores que habían llegado atraídos por la tormenta mediática se convirtieron en socios sólidos. La empresa abrió una nueva oficina en Berlín antes de que terminara el año, y Valentina fue portada de 3 revistas de negocios en España, Francia y Alemania en el mismo trimestre. El conglomerado de Villarreal tardó meses en recuperarse del impacto reputacional. Varios de sus contratos más importantes se renegociaron o cancelaron.
Rodrigo de Villarreal tuvo que dar la cara públicamente en varias ocasiones para distanciarse de las acciones de su esposa, un ejercicio que no le costó credibilidad a él, pero que tampoco la recuperó para Isabela. El daño estaba hecho, no porque el mundo fuera justo, sino porque esta vez el mundo había visto exactamente lo que había pasado y no había podido mirar para otro lado. Y aquí es donde esta historia se vuelve más grande que Valentina, más grande que Isabela, más grande que una copa de vino tinto sobre un vestido negro en una gala de negocios en Madrid, porque lo que Valentina experimentó esa noche no fue una excepción, fue la regla. Fue lo que viven todos los días profesionales negros y de color, en salas de juntas, en eventos corporativos, en universidades, en hospitales, en estudios de abogados, en redacciones de periódicos y en miles de espacios donde se supone que el éxito debería ser suficiente, donde se supone que los logros deberían protegerte. Y sin embargo, el color de la piel sigue siendo un objetivo para personas que creen que ciertos espacios les pertenecen más a ellas que a los demás. La historia de Valentina no terminó con justicia perfecta. Ninguna historia de racismo termina con justicia perfecta, porque el racismo no es un incidente que se resuelve, es una estructura que se reproduce. Pero lo que sí terminó esa noche fue la pretensión de que este tipo de comportamiento puede ocurrir sin consecuencias cuando suficientes personas están mirando y suficientes personas están dispuestas a no mirar para otro lado. Valentina ganó esa noche no porque el sistema funcionó, sino porque ella había pasado toda su vida construyendo una posición desde la que nadie podía borrarla con una copa de vino, y porque cuando el momento llegó, respondió no con desesperación, sino con precisión. La pregunta que nos deja esta historia no es si Valentina estuvo bien o mal en lo que hizo. La pregunta es cuántas Valentinas hay en el mundo que no tienen las redes que ella tenía, que no tienen la plataforma que ella tenía, que no tienen el video que ella tuvo la suerte de que existiera. ¿Cuántas personas enfrentan ese mismo gesto de desprecio en una reunión, en un pasillo, en una entrevista de trabajo, y nadie graba nada, y nadie publica nada, y el mundo sigue girando como si no hubiera pasado absolutamente nada? Esas son las historias que el mundo aún no ha aprendido a escuchar, y mientras no las escuche, seguirán ocurriendo, noche tras noche, sala tras sala, copa tras copa. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si sientes que más personas deberían escucharla, comparte este video ahora mismo. Cada vez que lo compartes, esta historia llega a alguien que quizá la necesita. Y si quieres seguir viendo historias como esta todos los días, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando estas historias. Gracias por estar aquí hasta el final.